Ok, el mensaje de hoy, devoción a Dios, devoción a los hombres. Diga conmigo, devoción a Dios, devoción a los hombres. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que promueve? Dios quiere promoverte. La palabra dice en Mateo 25:21, si el Señor le dijo, buen siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. ¿De qué está hablando ahí? Promoción, de poco a mucho. ¿Cuántos están creyendo que Dios te va a llevar de poco a mucho? Diga conmigo, de poco a mucho. O sea, en Dios no necesita llevarte, bueno, te voy a dar un poquito más. No, Dios tiene el poder y el deseo de llevarte de poco a mucho. Ahora, ¿cómo podemos movernos de poco a mucho en cualquier área de nuestra vida, sea espiritual, sea material, sea física? O sea, no importa, escucha bien, la temporada o tiempo en que te encuentres, hay algo que deberá caracterizarte para moverte efectivamente de un nivel a otro. ¿Qué es eso? Devoción a Dios, devoción a los hombres. Diga conmigo, devoción a Dios, devoción a los hombres. Y cuando digo devoción a los hombres, estoy hablando de servicio, fidelidad a aquel lugar o aquella gente en la cual Dios te plante, sea tu trabajo, sea el lugar donde estés. ¿Qué es devoción? Hermano, devoción significa amor, lealtad, entusiasmo, compromiso, constancia, dedicación por una persona, actividad o causa. O sea, devoción envuelve y va a envolver el uso de tu tiempo, de tu energía, de tu servicio, de tu dádiva, con un propósito en particular. Eso es devoción. Devoción a Dios implicará oración de tu parte, adoración y dádiva. Y devoción a los hombres implicará servicio, sacrificio y fidelidad. Tu nivel de devoción a Dios en tu relación con Dios o con las personas, hermanos, será determinante en tu destino y tu promoción y las cosas nuevas que Dios quiere entregarte a ti. O sea, tú quieres moverte a un próximo nivel, tienes que examinar cómo está mi devoción. O sea, cuán constante estoy en mi relación con Dios. O sea, cómo estoy en mi servicio al Señor. Y el asunto es, hermano, de que devoción no puede ser una emoción. Tiene que ser una decisión. ¿Por qué? Porque cuando la gente está emocionada, quieren hacer mil cosas, quieren conquistar el mundo. A veces que la gente se emociona en la iglesia, pastor, vamos a hacer esto, y hacemos todo eso, y cuando ya no hay nada que hacer, pastor, esto está bien aburrido. Y entonces ya no los ves como antes, y entonces la devoción baja, porque la devoción no era real, sino era basada en ¿qué? En una emoción. Mira una devoción real, Ruth capítulo 1, verso 16-17. Dice, pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré y donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras yo moriré, allí seré sepultada, si haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separe. Ruth cumplió su promesa. Sí, y fue bendecida en gran manera. ¿Se acuerdan? Ruth la Moabita, al punto de que es uno de los únicos 2 libros en la palabra, en la Biblia, que fueron con el nombre de una mujer. Así que, hermano, eso fue, o sea, una decisión determinante. Incluso de estas palabras es que dicen que salió los votos del matrimonio. Jura serle fiel en la enfermedad, en la salud, en la escasez, en la abundancia, hasta que la muerte nos separe. De aquí es que dicen que salió eso, de estas palabras de Ruth. Ahora, vemos por otro lado a Pedro, en Marcos capítulo 14, verso 29-31, cuando Pedro le dice a Jesús, aunque todos se separen, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le hizo, psst. Le dice, en verdad te digo que tú hoy esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me ganarás 3 veces. Y Pedro, no a mí. Dice, con insistencia repetía, aunque tenga que morir, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. ¿Cumplió Pedro la promesa? No. Resultado, lloró amargamente, aunque Dios en su misericordia después lo volvió a levantar, pero lo que habló en el momento fue una emoción, no había realmente devoción. O sea, devoción es fundamental para poder moverte de un nivel a otro. Devoción es permanecer firme, constante, sin vacilar en cuanto a lo que hemos entendido que Dios espera de nosotros. Amén. O sea, cuando no hay dinero, no hay mucha emoción. Pero debes mantener tu devoción. Cuando estás enfermo hay dolencia, no hay mucha emoción. Ay, ¿para dónde? Para la iglesia.
pero hay que mantener tu devoción. O sea, la devoción se demuestra cuando hay emoción, pero va a ser probada cuando no hay emoción. ¿Ok? Ahora, tienes que entender, hermano, que Dios al momento de promover a alguien toma más en cuenta tu devoción que los derechos que alguien tiene por ley de recibir la promoción. Me explico. Cuando Dios va a promover a alguien, Él va a tomar más en cuenta tu devoción que el derecho que tiene alguien a su promoción. O sea, en el trabajo puede haber alguien que tiene el seniority para ocupar esa posición que tú quisieras o soñarías con aprobar, pero tu devoción a esa compañía, ese jefe, puede llevar a ese jefe a considerarte por encima del que tiene el derecho a la promoción. Dale ese aplauso al Señor. En otras palabras, y ya estoy terminando, alguien puede ser el heredero a algo por derecho, pero si otra persona ha sido más devota en su servicio, esa persona lo heredará todo. Oh, hermano, tú no sabes por tu devoción a Dios, por tu devoción en lo que estás haciendo, qué cosas Dios te va a entregar en tu mano, que era otro el que tenía el derecho o era otro el que le correspondía, pero Dios ha elegido tocar a esa persona que tiene la autoridad de otorgar esa promoción y dártelo a ti, por cuanto tú has sido fiel y has sido devoto en las buenas y en las malas. Cuando tú entiendes esto, hermano, tú no te vas a frustrar más en tu trabajo, porque tú vas a decir, mi promoción no viene de este hombre, viene de Dios. Yo voy a estar aquí devotamente, yo voy a dar lo mejor de mí, yo voy a venir cantando mi trabajo, yo voy a venir con una buena actitud, porque cuando el momento llegue, si no es aquí, Dios me va a promover en otro lado y me va a sacar de aquí, pero yo tengo que ser devoto para que la promoción de Dios venga sobre mi vida, porque Dios bendice y promueve mirando la devoción más que el derecho que alguien tiene. Alguien dice, bueno, a mí mi abuelo se murió, era pobre, mi papá no tiene nada que dejarme. ¿Qué sabes tú a quién Dios va a tocar que no tiene a quién dejarle la herencia, o el hijo que tiene no se la quiere dejar y Dios te va a cruzar en el camino de esa persona y un día te va a decir, yo no sé por qué, pero te entrego a ti esto en la mano? It wouldn't be the first time. Muchas veces ha sucedido, pero cuando a veces viene el aburrimiento o la frustración en el camino y dejamos de ser devotos, perdemos la oportunidad de ser promovidos por Dios porque teníamos la mirada en que el hombre nos iba y nos tenía que promover. Hermanos, el tiempo se me acabó, pero tengo que decirte esto. Cuando Moisés murió, ¿quién tenía el derecho por ley de ocupar la posición de Moisés? ¿Quiénes? Sus hijos. ¿Quién eran sus hijos? Gerson y Eliezer. No era que Moisés no tenía hijos, tenía 2 manganzones, tenía hijos que debían ocupar la posición de Moisés. Pero ¿quién ocupó la posición de Moisés? Josué. ¿Por qué? Porque Josué fue devoto a Moisés noche y día y sirvió fielmente. Y aunque Moisés nunca le prometió a Josué que iba a ser su sucesor, a ese fue el que Dios promovió y a ese fue el que Dios levantó para ser el sucesor de Moisés. ¿Por qué? Por su devoción. Oh, hermano, y hay veces que nos frustramos porque no vemos promoción en el trabajo o algo. No pongas la mirada en gente ni esperes que sea la gente que te vea ni te enojes con ellos cuando Dios dice promover a alguien por su devoción. No hay gente que pueda impedir tu promoción o el lanzamiento de lo que Dios quiera hacer contigo o tu ministerio o lo que Dios quiera hacer. Oh, hermano, no siempre Dios hará como la tradición o la costumbre dice. La gente mira lo de afuera, Dios mira el corazón. Dios eligió a David y lo promovió a él y no a Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán era una buena persona. Jonatán amaba a Dios, pero David fue el que heredó el trono y no fue Jonatán. Dios eligió y puso a Mardoqueo segundo después del rey, que era un pobre hombre que dice la palabra que se tiraba a las puertas del palacio. Pero cuando tú miras el final de la historia del libro de Esther, que es el segundo libro con un nombre de mujer, ¿qué terminó Mardoqueo siendo? El segundo después del rey. Y dice que el terror de Mardoqueo cayó sobre la gente y salía con el anillo del rey estableciendo las leyes. Who put this guy there? Dios lo puso. ¿Por qué? Por su devoción y su fidelidad.
Dios eligió a los 12 y no a los hijos de los sacerdotes. Si estos gente iban a ser apóstoles, ¿quiénes decían la ley que debían ser? Los hijos de los sacerdotes. Pero ¿a quién eligió? A Pedro, a Juan, su hermano, que eran pescadores. Tú sabes que cuando alguien trabajaba en ese tiempo en el negocio de su padre es porque habían sido descalificados para ser rabí. El deseo de todo padre era que sus hijos en ese tiempo fueran sacerdotes y fueran rabí. ¿Por qué? Porque eso era una posición de prestigio. O cuando no daban la talla y eran expulsados de las escuelas rabinas, entonces tenían que irse a trabajar a los negocios de sus padres. Esta gente eran unos rejectes. Pero Dios los escogió a ellos. Oh, hermano, ¿cuánto Dios no puede hacer contigo y ponerte en un lugar y entregarte cosas que tú no tenías el derecho de recibirla? Romanos 4:17 dice, como está escrito, que por parte de mucha gente esté puesto delante de Dios, al cual creyó, al cual la vida, los muertos, y llama a las cosas que no son como las que son, hermano. Y tengo algunas otras cosas que decir, pero el tiempo se me ha ido, si ya no me puede ayudar. Pero escucha bien lo que te voy a decir, hermano. En el tiempo de espera, en el tiempo de crecimiento, en el tiempo que vas a ser promovido, no todo va a ser emocionante. Es más, pertenecer a una iglesia, no todo va a ser emocionante. Porque nosotros no le servimos a Dios por emoción. O sea, hay veces que todo es emoción. Y repartimos alimento. Y tuvimos una vigilia. Y tuvimos un retiro. Y está todo el mundo. Pero entonces llega diciembre, llega junio. La gente se va de viaje. Esta iglesia no está pasando nada. Oh, el pastor no ha hecho nada conmigo. Y entonces ahí es donde tu devoción comienza a ser probada. Tú sabes que Josué iba con Moisés a donde quiera que Moisés. ¿Tú sabes cuál era la posición de Josué oficialmente? La posición que Josué ocupaba, su job description. Go for that. Go for this. Go do that. Esa era la posición de Josué. Era un servidor de Moisés. Él no tenía un título. Él no era un anciano de las tribus. Habían ancianos allí, habían líderes, habían jefes de tribu, había gente con posición, habían profetas, habían levitas, había gente que caminaban con sus vestiduras, con aquel guille. ¿Y quién era Josué? Un ayudante. Que a veces Moisés subía al monte y le decía, hijo, tienes que quedarte ahí. Y ahí se quedaba él. 40 días sin hacer nada. Nunca, dice la palabra, que se preguntó, esto como que no me está cuajando. Este sube allá, llega con la cabeza brillante y toda esa cosa, y la gente allá haciendo becejos de oro, todo el mundo gozando, todo el mundo en posiciones. What about me? Si Josué hubiera adquirido esa actitud, jamás Dios lo hubiera levantado como asesor, como sucesor de Josué, y le hubiera entregado algo que por ley no tenía el derecho. Cuando esto sucedió, todo el mundo se quedó, ¿what? Porque todo el mundo estaba afilando los dientes que la posición después de Moisés era para ellos. ¿Por qué? Porque les correspondía por rango. Moisés tenía líderes, capitanes de guerra, tenía jefes de tribu que le correspondía por jerarquía ocupar esa posición. Pero ¿a quién Dios se la dio? Al devoto, al que estaba ahí. Fuese emocionante lo que estaba haciendo o fuese aburrido, ahí estaba. Si viendo a Moisés, nunca le pidió a Moisés, mira, tú sabes que estoy haciendo esto, pero papá, that's not for free. No, ahí, en devoción. Hermano, esto es importante entenderlo, porque cuando no haya emoción se mete la frustración y entonces se cuelan espíritus extraños como los que se le colaron al hermano del hijo pródigo. Cuando llegó el hijo pródigo y fue promovido, él dijo, no, espérate, ¿qué pasa aquí? Papi, esto no es justo, this is not fair. ¿Cómo que qué te pasa? No, este allá hizo todo esto y mira, yo he estado aquí, yo he estado esto y tú no me has promovido, tú no has hecho nada conmigo. El papá le dijo, no, espérate, tú has sido libre de servir y hacer todo lo que quieras aquí. Este hijo estaba perdido y volvió, pero él asumió una actitud de que él esperaba que la promoción venía de su papá y no tenía sus ojos puestos en Dios. Y cuando tú asumes esa actitud y estás en una iglesia, por ejemplo, yo voy a ver lo que el pastor va a hacer conmigo. Pues mira, yo he tiempo aquí, yo se lo dije al pastor que yo vengo de 4 iglesias, Mira, y en esta fui ujier, en la otra fui maestro, en la otra dancé, malo pero dancé. Hacía el audio. Y el pastor me tiene aquí sentado. Yo voy a ver lo que él va a hacer. Si no, hay un montón de iglesias que me necesitan. Si esa es la actitud, go. I don't need you here. Go.
Yeah. ¿Por qué? Porque estás esperando promoción de mí. Who I am. Yo solo soy un servidor de Dios como tú, tratando de escuchar la voz de Dios diariamente y que Dios me diga, esto es lo que tienes que hacer, ¿a qué lo vas a poner aquí? It's not me. Yo a todos quisiera ponerlo y que cantaran, pero yo sé que no todos cantan. Que todos danzaran, pero yo sé que lo que vamos a tener aquí eso es devoción, hermano. Es estar ahí. O sea, en una ocasión, hermano, cuando yo dirigía un ministerio con mi esposa fundó ese ministerio de artes allá en Puerto Rico y lo dirigió por 15 años, más o menos. Yo estuve con ella también muchos años después que me casé. Y hubo un momento que el pastor nos dijo, necesito que me den ese ministerio, se lo vamos a entregar a otro líder, a una líder que ella había levantado. No nos hacía ningún sentido. Incluso hasta casi nos sentimos ofendidos. O sea, le dan el ministerio a alguien que nosotros levantamos. ¿Y ahora qué tienes para nosotros, pastor? I don't know. Pero entonces, ¿por qué nos quitas lo que teníamos? Porque Dios me ha dicho que lo haga así. Y no lo entendimos, pero eso, aunque no lo entendimos, aunque nos dolió por un tiempo, no cambiaba nuestra devoción. Pam, pam, ahí sirviendo en la iglesia. No estábamos en un ministerio, ahí tágata y fiel a Dios, esperando. Hasta que llegó el momento, hermano, que Dios nos promovió. Y de repente, de la noche a la mañana, me llama el pastor, quiero que estés a tiempo completo en la consejería. A mi esposa, quiero que seas la principal de la escuela. ¡Pum! De haber estado sin hacer nada. Pero no cambiamos nuestra devoción. Yo no era anciano de la iglesia, yo no era pastor de la iglesia, en ese momento no era líder de una iglesia, pero entonces cuando eso se abrió, yo era el más que predicaba después del pastor en la iglesia. Yo era el más que aconsejaba gente después del pastor de la iglesia. Cuidado si yo hacía más. Pero ¿cuál fue la clave? La devoción en el tiempo donde no había emoción. Oh, hermano, si tú logras dar ese aplauso al Señor.